esa festividad. Yo espero que aquí a nuestro querido amigo, sociólogo, abogado, docente universitario, Nahuel Sosa, no le guste Halloween. Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes a todo el equipo. Buenas tardes. Halloween ¿no? No, hoy justo tuve una reunión de padres en la escuela Sí, y contaban los directores que tenían a mi hija una escuela pública, sí. que tenían muchas presiones de la familia para que la escuela festeje el día de Halloween. Bueno, así estamos, Y claro. que podía, ellos decían que no, porque bueno, una escuela pública no puede estar festejando el día de Halloween. No, la escuela de mi hijo, que es pública, la festeja. No sé qué mierda, no puedo creer. El Museo de Ciencias Naturales que está enfrente de mi casa tiene una cara, un esqueleto y un fantasma. Bueno, Nahuel querido, siempre es un placer poder llamarte y charlar con vos de varias cosas, porque como sociólogo, como docente universitario nos ayudás mucho a pensar la realidad. El otro día, en el canal En Sin Lugar para los Débiles, arrojabas un concepto muy interesante que no lo pudimos desarrollar por una cuestión de tiempo, acerca de por qué el poder, este gobierno por ejemplo, cuando ejerce evidentes privilegios, cuando vive inmerso en decenas de privilegios, no los acepta como tal, no los ve como tal. Y vos hablabas de un concepto que es algo así como la ceguera de la élite. Contanos de qué se trata esto. Sí, es un concepto que se utiliza en ciencias sociales, que como vos decías que es ceguera de élites, y que justamente sirve para hacer referencia a que las élites no suelen asumir ni reconocer los privilegios que detentan, ¿no? Por lo general, las élites piensan que los privilegios que tienen en realidad es algo dado, sea por origen, por patrimonio, por herencia, por tradición, por religión. Digo, las formas de argumentarlos pueden ser distintas, pero en un punto siempre se repite la misma situación, que es que la élite no piensa que sus privilegios son privilegios, sino que piensan que es algo que es natural, que les corresponde por cierto derecho, y por eso tampoco están predispuestas a compartirlos. E incluso a veces hay algo que es mucho más cínico, que es que consideran que sus privilegios en realidad son derechos. ¿Se entiende cómo Claro. este punto esta confusión, no? Y ahí me parece acá que hay algo que es clave, que es marcar que por lo menos entre derechos y privilegios hay tres diferencias que son muy claves. La primera, que los derechos siempre son universales, mientras que los privilegios siempre son para un grupo o para una persona, ¿no? La segunda, que un derecho busca la equidad, busca la igualdad. Un privilegio, por el contrario, lo que busca es sostener una posición de desigualdad. Y la tercera, que los derechos suelen estar amparados por la ley, y los privilegios, más allá de que pueda haber leyes que a veces beneficien a ciertos grupos poderosos, también muchas veces se hacen de facto, ¿no? El privilegio muchas veces lo consiguen los poderes fácticos por su propia posición de poder sin necesidad de ningún tipo de legalidad. Uh-huh. Y hay algo que me parece que también es muy característico de esta sociedad. Vos hablas de la ceguera de las élites, pero también, ¿por qué hay un sector de la clase media que prefiere poner más en discusión si alguien de las clases más bajas tiene un programa social que si alguien de la clase más alta acumula riqueza? Bueno, es una buena pregunta. Mirá, hace un poco hay un libro del sociólogo Francois Dubet que se llama La época de las pasiones tristes, ¿no? Y un poco la hipótesis es que lo que prima en este momento de la humanidad son pasiones tristes, es decir, ira, enojo, resentimiento, y que pasamos de discutir las grandes desigualdades a las pequeñas desigualdades, ¿no? Y el problema de cuando uno procesa las pequeñas desigualdades es que los procesa como si fuese una experiencia individual, para que esto se entienda, ¿no? Mientras que en el siglo XX vos, no sé, discutías clase obrera versus clase media, sectores pudientes. Había una idea de que si había una injusticia éramos varios los que la estábamos sufriendo y había cierta sensación de colectivo, ¿no? El problema de la pequeña desigualdad es que vos te comparás con el que tenés más cerca. El inquilino versus el propietario, el precarizado versus el que está en un empleo formal, el monotributista versus el que está desempleado. Y lo que hace esta idea de compararte permanentemente con el que tengas más cerca, en la medida que las pasiones que priman son pasiones tristes, es decir, son pasiones de resentimiento, de ira, que la ira se canaliza con el que tengo a la par o abajo en vez de con el que tengo arriba. O sea, se pierde de vista las grandes desigualdades, ese 1% de las élites, y se pone el acento en el otro. Y aparece una cosa que el enemigo pasa a ser el asistido.
esta idea de cualquier persona que recibe una asistencia estatal, eso un se la chorro. pone bajo sospecha. Claro, no quiere laburar. No quiere laburar, porque hay cupos para trans, por ejemplo, ¿no? Típico de estos Sí. discursos. Entonces no es justo que él tenga un cupo y yo no lo tenga, no es justo que tal cobre un plan y yo no lo yo no lo cobre, sino porque lo cobra si no se lo merece. Y el problema de esto, que bueno, es un fenómeno profundamente deprimente porque hace habilita una suerte de guerra de pobres contra pobres. Ujú. Yo decía en el editorial al principio que me parece que somos una sociedad que tolera mucho más vivir en la desigualdad que vivir en los procesos más justos. Quiero decir, cuando vos tenés un gobierno como el de Néstor y Cristina Kirchner, que indudablemente construyeron, bueno, el 50-50, hicieron crecer a la clase media, se redujo la pobreza, o sea, había un equilibrio social, ahí había una reacción mucho más fuerte de la sociedad, ¿no? Quizás tenga algo que ver con lo que acabas de analizar, pero, y cuando tenés una sociedad mucho más desigual, parece que aparece la idea del sacrificio. Bueno, o sea, la desigualdad es... Y el ajuste es un sacrificio que debemos hacer. Ahora, cuando tenemos un gobierno que genera posibilidades a todos, es un gobierno que hay que atacar. Sí, porque se construye una suerte de reivindicar una moral de esclavo, ¿no? Entonces es como que esta idea de que todos tenemos que hacer un sacrificio para lograr cierto bienestar, que quien no hace ese sacrificio es porque es vago, holgazán, pero paradójicamente es un sacrificio selectivo, ¿no? Porque resulta que hay grupos que están haciendo mucho ese sacrificio y hay otros que no, y paradójicamente quienes no lo hacen, porque las élites en nuestro país tienen como característica que son por lo general élites rentistas, haraganas, depredadoras, es decir, no son élites que, ya lo decía Pinedo en 1930, es decir, no son élites que tengan un proyecto de país integral, ¿no? Más bien tienen una lógica muy de rapiña. Entonces, eso paradójicamente, quienes no están realizando el esfuerzo, son los que invierten la ecuación apelando a cierta cuestión de creencia, de que es necesario para estar bien a que primero hay que sufrir. Uh-huh. Nahuel, gracias por este rato, nos gusta mucho poder escucharte y nos sumás mucho para el análisis y para la reflexión, así que pronto te volvemos a llamar. Gracias. Gracias a ustedes. Nahuel Sosa es sociólogo, abogado, docente universitario, que insisto, ¿por qué es tan oportuno escucharlo? Y a mí me gusta tanto escucharlo, porque nos ayuda a pensar esto que estábamos viviendo, ¿no? Cuando vemos un gobierno que de pronto vive en el medio de los privilegios, pero es capaz de decir que vos como laburante o un dirigente sindical es el verdadero privilegiado y no él, tiene una explicación, que lo ha pensado la filosofía. Y nos acaba de decir Nahuel, ¿por qué? Porque hay un concepto que es el concepto de las élites. Las élites no ven como privilegio aquello que es un privilegio, lo ven como algo que les pertenece, casi por naturaleza, casi como un derecho. Entonces no lo conciben como privilegio, por eso tienen el tupé de decirte a vos privilegiado, porque cobrás 1,5 millones de pesos, cuando pagás 400.000 de alquiler, tenés que bancar a toda la familia, y ellos cobran 5. Y vos decís, pero ¿cómo me podés estar diciendo que yo soy un privilegiado por tanto ingreso y vos cobrás 5 veces más y no lo sos? Porque hay esa ceguera de élite. Por eso me pareció muy interesante el concepto y lo quería llamar. De la misma manera, cuando él dice que hay una lógica muy cercana y es una construcción política, de cómo nos es más fácil como sociedad poner como enemigo a la víctima, al ajustado, al que recibe un programa social, que aquel que lo lleva adelante, que lleva adelante el ajuste, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, decía Nahuel, hay una cercanía mayor con aquel que a lo mejor recibe un programa social. Y el que tiene todo y te ajusta no lo ves. Entonces es mucho más fácil decirle al lado, che, ¿por qué? Yo me rompo atrás, estoy trabajando todo el día y a él le dan un programa social. ¿Por qué focalizás la mirada en él? Porque lo tenés más cerca. En cambio, aquel que te hace el ajuste ni lo conoces. O ese es Sturzenegger, qué sé yo, está ahí a lo lejos. Por eso son importantes estas reflexiones sociológicas, filosóficas, que a veces nos parece que están alejadas de nuestra realidad, pero que no lo están y que son necesarias, ¿no?